comenzar. Hoy vamos a ver una masterclass muy importante, eh, el marco legal para poder adquirir las células madre. Y esto se ha dado con las regulaciones estrictas que se están poniendo. Yo, más que decirle regulaciones estrictas, que hoy se están poniendo estrictos para llevarlo a partir de ciertos acontecimientos que han pasado, la autoridad, mismos profesionales, nos estamos haciendo conciencia para hacer las cosas bien adecuadas, porque se estaba un mercado informal bastante grande. Entonces, hoy vamos a de cómo es la forma legal, el marco legal para adquirir las más buenas prácticas. Y para ello vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿por qué es importante eh, tener buenas prácticas y un marco regulatorio para la adquisición, para la aplicación de células madre? Bueno, primero, porque hay un crecimiento muy importante de la medicina regenerativa. Hoy, a versus hace 5 años, hemos tenido un crecimiento sumamente acelerado. La problemática es que hemos tenido también un crecimiento acelerado de células madre, proveedores de células madre por todos lados, que eso se le llama aumento de la oferta gris, donde no sabemos si alguien se las maquiló, de dónde la estaban sacando, porque realmente los laboratorios son limitados. Un laboratorio cuesta bastante inversión, tiempo, recursos humanos para poderlo abrir y nos hemos dado cuenta que se abren o hay más marcas de células madre, que el costo ha bajado, que los dan muy baratas, entonces eso le llamamos a un aumento de oferta gris. Y eso conlleva a riesgos legales. ¿Qué riesgos legales enfrentamos? El riesgo legal, primera, de no comprar un producto que sea de buena calidad, no comprar un producto que sea, eh, que nos diga que lo que tiene y que no cumpla que diga lo que tiene. Entonces, esos riesgos legales es nosotros, como profesionales de salud, somos que vamos a, como decimos en el argot, dar la cara, ¿no? Ser los responsables del producto que estamos aplicando. Por ello es que tenemos que identificar, porque no todo lo que se vende como células madre es legal ni seguro. Eso es claro, ¿de acuerdo? De hecho, hemos visto mucho la publicidad de las células madre, eh, congresos armados por el mismo laboratorio. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer primero es, bueno, nos tenemos que identificar que el laboratorio que está proponiendo o que está haciendo la venta es un laboratorio realmente bien establecido, ¿verdad? Entonces, por ello es importantísimo identificar los siguientes elementos que vamos a ver durante esta pequeña masterclass. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta? Primero, pues existe una ley general de salud que después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud se vuelve nuestra Biblia para los profesionales de la salud. La Ley General de Salud va a estar dictado todo lo que tenemos que hacer y qué no hacer. De allí vamos a tener a tomar en cuenta el reglamento a la Ley General de Salud en materia de investigación. ¿Por qué en las células madre tenemos que tomar en cuenta la Ley General de Salud en materia de investigación? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué en materia de investigación tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos? Como la Declaración de Helsinki y todos estos temas que hemos visto en los consentimientos informados, etc. ¿Por qué tomar en cuenta esta ley? ¿No? ¿Alguien? Ok. Bueno, es importante tomar en cuenta esta ley porque debemos de recordar que las células madres siguen estando en el proceso de investigación. Se sigue evaluando la efectividad, se sigue evaluando qué riesgos puede traer a la salud de las personas. Entonces, cada paciente acepta
que esa práctica médica sigue estando o es materia de investigación. Por ello es que tenemos que seguir los reglamentos a la Ley General de Salud en materia de investigación. Por ello lo recomiendo mucho, de hecho está en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, cómo desarrollar las hojas de consentimiento informado, que se apeguen a la Ley General de Salud de materia de investigación y al protocolo del expediente clínico. Tenemos que tomar en cuenta las normas oficiales mexicanas. ¿Cuáles normas oficiales mexicanas? Las normas oficiales mexicanas que ya están dispuestas para el RPBI, para la infraestructura, para el mobiliario y equipamiento. Yo les pregunto, ¿hay una norma oficial mexicana para las células madre? ¿Alguien conoce, ha escuchado hablar sobre una norma oficial sobre las células madre? No, correcto. No existe. Justamente está en el desarrollo. Hay una propuesta en el Congreso de una norma específica para células madre. Pero eso qué implica? Implica que tengamos que tener un proceso de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque no hay una norma oficial que nos determine cómo hacerlo. Por ello es que vamos a tomar en cuenta a la autoridad regulatoria. ¿Quién es la autoridad regulatoria? COFEPRIS. Esta autoridad reguladora lo que hace es emitir recomendaciones que son obligaciones que tenemos que tener en nuestro consultorio y que justamente vamos a ver el porqué de estas situaciones. Yo a veces digo que a veces es positivo tener este proceso de buenas prácticas antes que una norma oficial mexicana, porque incluso ustedes pueden participar en norma oficial mexicana. De hecho, se les va a hacer una invitación para el Congreso Internacional de Medicina Regenerativa y Regulación Sanitaria, porque va a haber una sesión abierta al público para poder proponer y evaluar los puntos de la norma oficial mexicana aplicada a células madre. Entonces, ustedes van a ser partícipes. ¿Qué significa? Bueno, pues evaluar, el decir, oye, yo propongo que se utilice este expediente clínico, yo propongo que se utilice este PNO, yo propongo que se utilice este proceso de diagnóstico. Entre más personas, más profesionales de la salud estén involucrados en el desarrollo de normas oficiales, pues va a ser una norma oficial más incluyente. Lo que tenemos que contemplar y tenemos que saber y tenemos que ser muy categóricos que las células madres que son productos biológicos o tejidos humanos, hablando de implante de placenta y demás, no son suplementos alimenticios. Por ello, ¿qué significa al que sean productos biológicos, tejidos humanos? Son un medicamento, no son suplementos. Y al no ser suplementos, obviamente, a mí me da de verdad hasta urticaria ver algunos laboratorios que casi lo hacen hasta como multinivel, que citan en el mejor hotel de la Ciudad de México y que casi lo ofrecen como un multinivel, cuando no son suplementos, cuando debemos de tener muy en cuenta que son productos biológicos y conllevan tenerlos en cadena fría. Entonces, no puedo venderlo como una papita, ¿verdad? No puedo establecer un stock de 20 células de 100 millones en el consultorio y a ver a qué hora se me venden. Tengo que tener un proceso muy identificado para poder hacer una aplicación de un producto biológico. Entonces nos tenemos que identificar, tenemos que tener la responsabilidad, la conciencia, el profesionalismo para poder desarrollar habilidades que nos lleven a aplicar productos biológicos. Y por ello es que tenemos que tener proveedores serios de productos biológicos, que no veamos que es simplemente un marketing, ¿verdad? O han visto, por ejemplo, ustedes en otros, comparándolo con otros medicamentos, ¿verdad? Eh, en esos otros medicamentos hemos visto los marketing que se utiliza para poder posicionar el producto, ¿verdad? Entonces, de hecho, vemos película, una película muy famosa, la del el negocio del dolor,
donde el fentanilo antes era dosificado solamente a pacientes oncológicos fase 4. ¿Y qué pasó con sus agentes vendedores? Hacían que los doctores recetaran el producto a personas que les dolía la cabeza, a hormonales, a todo mundo le recetaban el fentanilo. ¿Qué provocó? Pues un daño a la salud, ¿verdad? Nosotros en este caso, como profesionales de salud, es un producto biológico, tenemos que tener estructuras. Hoy está bien padre que nos den promociones, sí, pero si yo no tengo pacientes, no puedo incitar a que se vuelva a que poner la célula madre porque ya la necesito mover, ¿no? Entonces es importantísimo que tengamos un criterio que ahorita vamos a ver, identificar esos criterios, pero lo primero es que tenemos que identificar que es un medicamento, un producto biológico, un tejido humano y no es un suplemento alimenticio. Y para ello necesito tener una autorización sanitaria. ¿Para qué? Para la obtención, para el procesamiento, para el almacenamiento y para la aplicación. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos operan sin autorización? Cuando les preguntan ustedes a su proveedor, oye, ¿cómo obtiene la célula madre? Es más, ¿cómo obtienes el implante de placenta? Y entonces el proveedor nos tiene que decir, lo obtengo a través de este protocolo, de este protocolo, de este protocolo, de este protocolo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo un implante de placenta te puede salir 500, 600 pesos si tienes todo ese protocolo, ¿no? O sea, realmente nos tenemos que poner a analizar y ser muy serios y ser muy objetivos y definir, nosotros no estamos acá para estar, que nos hagan simulaciones. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos como profesionales de salud, que nuestro proveedor tenga el proceso muy claro, que tenga el proceso de autorización de la obtención, del almacenamiento, de la aplicación, del procesamiento y que me pueda entregar certificados legibles, claros, para yo poderle garantizar a mi paciente lo que estoy poniendo. Te comentaba que a medida de que pasaron ciertos eventos en Hermosillo, lamentables, se ha dado una prioridad en generar estas estructuras que ya existían. El problema es que había muchos charlatanes o muchas empresas, pseudoempresas o de falta de ética que realmente estaban haciendo muchas cosas que no eran adecuadas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué era lo mediano que pasaba? Pasaba que decía, no, pues está bien, te lo doy y te bajo el precio lo más barato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con una industria cuando empieza a haber actores o empresas que no están compitiendo lealmente, que no tienen un proceso de calidad, que generan toda esta desinformación? Pues justamente suceden casos como los que vimos en Hermosillo, donde un profesional de la salud, entre buenas prácticas o no, él no eligió bien su proveedor, no eligió bien su protocolo, y al final de cuentas, ¿quién es el que va a pagar toda la responsabilidad de eso que vivieron, de eso que vivió esa persona? ¿Quién cree que ahorita los que saben de ese proceso, quién está pagando todo eso? El laboratorio que le proveó, hizo eh, las vitamínicos y demás, o el médico lo que le aplicó. Los pacientes, correcto. Los pacientes, ahorita los familiares, los pacientes pagaron los platos rotos. El médico vendió todas sus casas, sus carros y todos. Y al final, muy probablemente, ni siquiera el laboratorio está involucrado. ¿Por qué? Porque al final él tomó una decisión errónea de no generar PNOs, de comprar quizás con el lugar adecuado. ¿Por qué? Por pegarle al costo, ¿no? Por bajar o minimizar la calidad. Cuando nosotros llevamos a cabo un protocolo adecuado, vamos a tener una probabilidad más amplia o una probabilidad menor de tener un riesgo. Por ello es que tenemos que tomar muy en cuenta y no operar y no tener proveedores que no operen sin autorización. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nos pide la autoridad?
Primero, la trazabilidad, que sepamos de dónde es ese producto. Y entonces, si sabemos de dónde es este producto, podemos identificarlo para que si sucede un evento de que esperemos que no, pero que sucede, en caso que sucediera, podemos identificar en un corto momento quién fue el responsable y no afecta a más personas. Cuando no sabemos identificar dónde estuvo el problema, justamente se sigue haciendo más grande el problema y no podemos cortarlo de raíz. Cuando tenemos una trazabilidad, podemos identificar cuál es el problema y no afectar más. Por ello es importante la trazabilidad. ¿Y cómo logramos la trazabilidad? A través de un convenio de colaboración. Hoy no podemos comprar con dos o tres, cuatro laboratorios de célula madre. ¿Por qué? Porque no se generaría la trazabilidad. Debe de haber un convenio de colaboración, que es un contrato donde como profesionales de la salud compartimos la responsabilidad con nuestro proveedor. ¿Por qué lo compartimos? Pues porque el proveedor es el 90% responsable de lo que aplicamos, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Ustedes lo que hacen es hacer un proceso de diagnóstico para identificar el paciente su padecimiento. Segundo, hacen un análisis para definir si el paciente es un paciente apto para la aplicación de células madres. Y hacen todo un perfilado del paciente, ¿verdad? Ese perfilado son estudios, el expediente clínico, etc., etc., etc. Y ahí es donde ustedes determinan que ese paciente es un paciente apto para la aplicación de una célula madre. Y ustedes desarrollan el procedimiento de por cuántos millones de células van a aplicar durante cuánto tiempo, la dosis y la frecuencia. Cuando ustedes desarrollan todo esto, que es a lo que le llamamos el PNO, ahora ustedes lo que hacen es elegir al proveedor. Este proceso, yo lo podría decir que hacemos el 5 al 10% del riesgo, ¿verdad? Que es hacer el perfilado. Después de que hacemos el perfilado, seleccionamos al proveedor y ese proveedor nos tiene que enviar una célula de buena calidad, nos tiene que enviar una célula que esté libre de bacterias, de virus, etc. Y nos tiene que certificar. Y lo que hacen ustedes es recibir ese producto, sacarlo de su envase y aplicarlo de acuerdo a su procedimiento estandarizado. Hacer la evaluación del paciente posterior a la aplicación y darle un seguimiento terapéutico. Pero el mayor riesgo, ¿cuál fue? El producto que ingresó, ¿verdad? Ese es el mayor riesgo. Por ello es que el convenio de colaboración se vuelve sumamente importante. Y ahora la pregunta es, ¿por qué creen que la autoridad nos dice, si vas a hacer un convenio de colaboración, de aplicación de células madre, por lo menos hazlo como mínimo en 3 meses? ¿Por qué creen que la autoridad hoy nos pide que tengamos un convenio de colaboración con un solo proveedor durante determinado tiempo? Y no como antes, que podíamos comprar chile mole pozole y teníamos el chile mole pozole. ¿Por qué creen que la autoridad nos dice, haz un convenio que sea mínimo 3 meses con un solo proveedor? Los leo, los escucho, ok, los leo. Muy bien, nos dice para garantizar justamente, para garantizar la trazabilidad. ¿Y por qué? Porque el efecto no solamente se puede tener durante los primeros minutos de la aplicación, sino en el seguimiento terapéutico hay que identificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por ello es que nos pide un convenio de colaboración porque necesita asegurar la trazabilidad y ya no queremos casos como los que sucedieron. Es malo para la industria, malo para nosotros y malo para todo el mundo. No sé si ustedes, por ejemplo, han tenido una baja de pacientes porque los pacientes hoy dicen es que tengo miedo, no sé, con todo lo que se dice en redes sociales. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es la certeza de que las cosas están bien, como generando estos protocolos. Por ello es tan importante acudir
a formaciones como la que están acudiendo aquí. Nosotros no somos proveedor de células madre. Le estamos diciendo qué son las cualidades que tienen que pedir a sus proveedores. Nuestra formación, quien ha ido a nuestros cursos, sabe que la formación de de protocolos de células madre es independiente a un laboratorio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser responsables de lo que dije hace un momento, de hacer un PRO. Entonces, para un laboratorio, ¿cuál va a ser la recomendación siempre? Pues ponle las 100 millones de células. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses. Si tengo 200, ponle los 200 millones. ¿Por qué? Porque el fin, el objetivo de un laboratorio es vender. Entonces, nosotros necesitamos como profesionales de salud desarrollar nuestros criterios, desarrollar nuestros PNO para poder determinar lo que es más recomendable para el paciente. Si las 20, 50 o los 100, si durante un periodo de 6 meses o un año, y hacer una evaluación. A mí me ha tocado ver en esta gira por diferentes laboratorios y profesionales, de verdad que le ponen, si la persona tiene para pagar, y me lo han dicho desgraciadamente así literal, si la persona tiene para pagar, yo le voy a poner sus 100 millones cada mes. Y yo le digo, ¿qué falta de ética tienen en que le quiten el dinero a las personas? Porque antes de aplicar la célula tengo que hacer una evaluación, un seguimiento. Y sabemos que prácticamente no le va a servir nada, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros como profesionales de salud tienen que tener sus criterios de PNO muy desarrollados, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a esa parte. Y el tercer punto muy importante, la elaboración de la receta. ¿Cuántos de nosotros ponemos la célula madre sin hacer una receta? ¿Por qué la elaboración de la receta? Bueno, es sumamente importante porque debemos de recordar que para la medicina regenerativa nos obliga el expediente clínico electrónico. Entonces, el expediente clínico electrónico no nos permite hacer una receta si no genero el expediente, si no tomo sus antecedentes patológicos familiares, si no hago una exploración por segmentos, si no hago las preguntas eh, que se tienen que desarrollar. Si no, yo no lleno el expediente, no puedo llegar a la receta. Por ello es que me piden este requisito, elaborar una receta. Primero, porque pues, tienes que llegar al expediente. Y segundo, porque tengo que definir y tengo que decir por escrito qué es lo que estoy aplicando. Entonces, mi receta va a decir 100 millones de células troncales, de acuerdo al certificado que me entregaron, ¿verdad? Y y tengo que poner una solución fisiológica, 250 mililitros, con vitamina C o complejo B o con solución Meyers, como sea que la hayan aplicado, pero tienen que ponerlo en la receta. Y esa receta la tenemos que entregar al paciente antes de aplicar la célula madre. El paciente ve la receta, que estoy de acuerdo, justo con todos los documentos, ¿no? Consentimiento informado, etc. Firma su consentimiento y donde realizo la aplicación. ¿Por qué es importante la receta? Para en caso que haya alguna emergencia, alguna eventualidad, el paciente acude a su servicio de urgencias médicas y va a llevar su receta. Esto es lo que me pusieron. ¿Qué me está pasando, no? Y en la receta que vienen sus datos. Entonces, el urgenciólogo que dice, no sé qué es una célula madre, no sé qué le hayan puesto, ¿qué va a hacer de inmediato? Llamar. Oiga, tengo aquí al paciente José Luis, está presentando un cuadro así, quiero saber qué le pusieron. Y obviamente nosotros tenemos que tener un protocolo para poder actuar. Ah, mira, se puso, estableció, dónde está, en qué hospital está, muy bien. Yo recomiendo esto y esto y esto, enseguida voy para allá. Eso es la protección legal de una receta. Pero en cambio no damos receta. En cambio llega el paciente a urgencias. ¿Qué pasa? Nadie sabe qué le puso. El paciente dice, es que creo que me pusieron tal cosa. Y desgraciadamente la omisión y la falta de información hace que se agrave el problema. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos tres requisitos van a ser los más importantes y generamos un proceso de buenas prácticas. ¿Cuál es ese proceso de buenas prácticas? Los PNO. ¿Alguien sabe lo que son los PNO?
¿no? A ver, los leo. Programa operativo, correcto. Los programas operativos son nuestros manuales de operación. Y esos manuales de operación son los que determinan todo nuestro actuar médico. Que justamente aquellos, veo varios que ya están en el curso de mañana. Eh, Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Veo muchos en el curso de mañana. Los que no estén inscritos, ¿qué voy a hacer desde que llega un paciente? El procedimiento correcto, MIMM. Todos, perdón, todos tenemos que tener un PNO en nuestros procedimientos normados, operativos, ¿de acuerdo? Y que justamente les comentaba a aquellos que ya están, veo muchos escritos en el curso de mañana, aprendemos a desarrollarlo para tener nuestra documentación, que es sumamente importante. Aquellos que no están inscritos todavía tienen oportunidad de inscribirse al curso de mañana para poder desarrollar sus PNOs y y conocer las rutas de la auditoría que nos va a tomar COFEPRIS. Los invito a ese curso de auditoría eh, ante COFEPRIS, ¿de acuerdo? Entonces, los PNOs son sumamente importantes. Son obligatorios, correcto. Entonces, los tenemos que desarrollar, así es. Y yo les pregunto, ¿qué laboratorio nos entrega un PNO de su célula madre? ¿Ustedes les ha tocado algún laboratorio que les entregue su PNO de un célula madre? De hecho, el doctor, creo que me escribió, me preguntaba, el doctor MIMM, ¿cuál es su nombre, doctor? Creo que tuvimos una reunión, ¿correcto? Igual se me puede escribir, ¿no? ¿No? Ah, ok, entonces no es. Ok, tuve una asesoría con el doctor. Ah, ok, Yolanda, doctora Yolanda, bienvenida, gracias, Yolanda. Tuve una asesoría con un doctor donde me preguntaba que el PNO para la selección y el perfilado de donadores. Entonces, ¿eso ustedes tienen que tener un PNO para selección, perfilado de donadores? No, ¿verdad? ¿Quién lo tiene que tener? El banco de células. Y que justamente ustedes hagan esas preguntas a su banco. Oye, esta célula que me estás enviando, ¿me puedes mandar el PNO de la selección de tu paciente? Me puedes enviar tu PNO quiero ver del diagnóstico de enfermedades de la muestra? Porque ustedes se tienen que ser profesionales y exigir al laboratorio todos estos elementos que son sumamente importantes. De hecho, en las próximas semanas vamos a tener una masterclass de bioseguridad, la importancia de cómo evaluar mi certificado de la célula madre. ¿De acuerdo? Los PNO, sumamente importante. La certificación del personal independiente es sumamente importante. Llegamos a Cofepris con el certificado que nos dio, por no decir nombres, crió tal empresa, porque acudí al certificado e incluso ahí dice 3 horas. ¿Creemos que nos podemos certificar en 3 horas? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Cuántas personas se podrían certificar en 2, en 3, en 4 horas, en 5 horas? Pues claro que no. De hecho, también me ha tocado ver y platicar con algunos personas de laboratorio donde dicen, ah, pues es que no hay mucho que hablar para los protocolos, pues es tal millones para aplicación de tal. ¿Cómo? O sea, no son las cosas así. Por ello es cuando nosotros llegamos a COFEPRIS necesitamos llevar un certificado de un ente independiente, de una institución educativa, no de un laboratorio. Y eso nos conlleva a justamente tener una seguridad en que lo que sea la aplicación, ¿verdad? Y tengo que llevar mi selección correcta de proveedor. ¿Cómo que la selección correcta de proveedor? Bueno, sí, claro. Tengo que llevar un escrito que diga por qué seleccioné el proveedor.
Bueno, y entonces voy a solicitarle documentación al proveedor e incluso hasta fotografías de su laboratorio. Y entonces, ¿qué me va a enviar el proveedor? Me va a enviar, mira, estos son mis PNOs de cultivos, estos son mis PNOs de mis procedimientos, aquí están mis fotografías de mis incubadoras, están las fotografías de mis gabinetes, de mis refrigeradores, aquí están mi proceso de bitácoras para mi cadena en frío. ¿Ustedes les sirve esa documentación para tenerla bonita o para evitar algún riesgo futuro? ¿Por ustedes les interesaría conocer la temperatura de los refrigeradores que donde se almacena el cultivo o no? ¿Sería importante conocerlo o no, la temperatura de los refrigeradores? Claro, ¿verdad? Por supuesto que me interesa conocerlos. Me interesa conocer la campana que tienen. Imagínense, le voy a poner a mi paciente a aplicarse las madres de las que almacenan allí. Por supuesto que sí, ¿verdad? Me interesa saber el monómero con el cual está diseñado su empaque. ¿Por qué? Porque puede tener una falla ese monómero o puede ser no el adecuado y perder las células madre durante el proceso de almacenamiento del envase. Entonces me interesa saberlo, por supuesto que sí. Y esas son las cosas en las que los laboratorios se tienen que enfocar. Yo tengo un laboratorio de este tiempo, tengo un 360 de mi laboratorio. Aquí están mis criterios de cultivo, de selección, de producción. Yo genero células hasta estas generaciones. Todas las demás no las tengo, las pongo como desperdicio. ¿De acuerdo? Y entonces incluso ustedes pueden generar algún acuerdo. Oye, no, esas generaciones no las tires. Si tienen criterio de calidad, mándamelas y yo hago protocolos de investigación. Se lo pongo a algún paciente que tenga tal procedimiento o me la das a menor costo y yo lo manejo con un paciente para que sea un proceso de investigación. Porque sé que las primeras generaciones son generaciones que van enfocadas a ciertas patologías, pero ahí ya me permite hacer un proceso de protocolos de investigación. ¿De acuerdo? Aquellos que vayan por ese rumbo. A los que no, pues obviamente les va a importar que sea de las primeras generaciones, que tenga un laboratorio y que incluso ustedes viajen al laboratorio para poderlo conocer y realmente certificar con ustedes mismos que el laboratorio está haciendo las cosas de forma adecuada. Entonces, la importancia de tener un proveedor, una selección de proveedor correcta. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, haciendo el resumen, ¿qué requerimos dentro de los requisitos para hacer la compra dentro del marco legal? Nosotros le tenemos que solicitar al laboratorio. ¿Qué le tenemos que solicitar? Un convenio de colaboración. ¿De acuerdo? Ese convenio de colaboración nos va a indicar la trazabilidad. Cuando tengamos ese convenio de colaboración, nosotros podemos ofertar. E incluso muchos convenios de colaboración van a venir ya con un número de autorización de COFEPRIS para incluso hacer publicidad. Y el laboratorio les va a decir, yo ya hago publicidad, puedes tomar mi número para hacer publicidad. Excelente, ¿no? Ahí se hace un acuerdo. No todos los laboratorios lo tienen, pero puede haber alguno que lo tenga. ¿De acuerdo? ¿Y qué más me tiene que entregar el laboratorio? Bueno, en el laboratorio me tiene que entregar un PNO de cuál fue el protocolo de selección de esa célula, ¿verdad? O del implante de placenta. ¿Cuál fue ese protocolo? ¿Cómo fue la selección, etc.? Y ese documento me tiene que enviar. Ya no basta solamente el certificado, me tiene que enviar su PNO, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que darme el laboratorio? Oye, pues que me va a dar una capacitación referente a las células. Sí, por supuesto. Pero a ti como laboratorio, pues imagínense, a quien le estás comprando, ¿ustedes le pagarían por capacitar sobre su producto?
Que dicen, imagínate que el señor de la tienda vende papitas y que las Sabritas le diga, tiene que venir a capacitarlo para vender papitas y aparte le va a costar la capacitación. Y dices, pues, ¿cómo, no? O sea, eres laboratorio y estoy comprando contigo, parte de mi convenio de colaboración es que me vas a dar una formación sin costo, al menos que tu formación no sea tuya, que sea de un organismo independiente tuyo, entonces ahí sí. Yo pago la capacitación porque sé que es un organismo independiente. Porque si yo tomo capacitaciones contigo, pues yo sé que no me valen ante la autoridad, porque hay un conflicto de interés. Si tú me capacitas, me estás capacitando sobre tu producto. No está siendo objetivo, está siendo subjetivo. Y entonces, pues, ¿por qué te voy a pagar? Porque sé que el documento que me entregas no me vale para nada. Me vale porque, te certifico para que puedas aplicar esta célula. Perfecto. Qué padre como insignia de laboratorio, ¿no? Pero para mí a la autoridad no me sirve de nada, porque la autoridad me dice, te capacitó el mismo que te entrega el convenio, pues no, no aplica, ¿no? Tiene que ser un ente independiente, ¿de acuerdo? Y tienen que entregar su carta de selección de proveedor, que es tal cual cómo es que seleccionaron a ese proveedor. ¿De acuerdo? Que hoy ya vimos que cuáles son los criterios de selección de ese proveedor. Bueno, primera es que tiene que ser un proveedor establecido, que tengan una dirección física en la cual yo pueda visitar para ver y analizar el laboratorio. Lo vimos en Puebla, desgraciadamente, otro caso de una paciente que se fue a hacer una liposucción. Imagínense, desapareció la clínica cerrada. Entonces, aquí pues por supuesto que puede desaparecer, sí, pero si yo voy y veo la inversión, no es tan fácil desaparecer un laboratorio que les haya costado 2 millones de pesos, ¿verdad? Porque sabemos que va a estar ahí el proveedor, ¿de acuerdo? Y los convenios de colaboración, ustedes van a elegir el tiempo que ustedes lo van a hacer. Quizás van a decir, bueno, voy a probar este proveedor durante 3 meses. Y en esos 3 meses voy a aplicar células con este proveedor, pero quiero evaluar otro proveedor. Bueno, entonces se terminan los 3 meses y hago el contrato de convenio con otro laboratorio, otros 3 meses. Y así pruebo 4 laboratorios al año, ¿no? Y al siguiente año, listo, me defino con uno solo. O quizás sigo probando cada 3 meses un laboratorio nuevo, que realmente en México también laboratorios serios no hay. Ahora sí que si hacemos de tres, yo opinaría que casi con esos 4 proveedores alcanzaría todo el mercado que hay en México, de los serios, ¿no? Podemos encontrar marcas chiquitas y nos vamos a ir a 15, 20 marcas, pero yo creo que serios vamos a encontrar 4 o 5, ¿de acuerdo? Y que algunos, hay un laboratorio en específico que si quiere asegurar su cadena fría y le va a decir mi convenio, es también que el transporte vaya con cierto elemento y me tienes que contratar el transporte, etc. Entonces, ya vamos a conocer especificaciones de algunos laboratorios, pero que sean siempre asegurando la calidad. ¿De acuerdo?